Así entra. No te olvides, primero pones los protocolos, el texto. Este evento se está desarrollando con todo este paso, ¿no? No, el video. El video. Ajá. Necesita copia la transmisión en la página de internet. Manos huarpas que moldearon su cerámica mágico-religiosa de manera espléndida, desde el temprano amanecer en Ñauimpuquio, y edificaron las bases de sus centros urbanos. Dedos maestros y fuertes que construyeron un imperio, con el pétreo cimiento que el pasado Wari nos muestra altivo y orgulloso, vestido con sus engalanados telares. Manos virreinales y republicanas que con sublime registro costumbrista diseñaron las suaves líneas de los retablos y trabajan hasta hoy a sus pequeños protagonistas con la delicadeza de un director de escena que da el soplo de vida a los personajes. Arte cerámico de Quinua, que como nuestros milenarios antepasados reservan las imágenes de sus vivencias para el deleite del mundo en esta tierra de libertad, donde el sudor y el patriota ajetreo se une con el barro y los callos de su pueblo. Manos que con la destreza de un cirujano dan forma a la piedra de Huamanga y la dotan de tibio espíritu para mostrar su hermosa transparencia. Manos que dibujan en la plata y su filigrana adolescente los retruécanos de la vida con musical alegoría. Benditas manos que contornean la cera para adornar sus alabanzas, que trabajan magistralmente la hojalata, dotándola de luz, respondiéndole respetuosamente al sol. Manos firmes que repujan el cuero, surcan la madera y acicalan los cuernos, plasmando en ellos el alma de los nuestros con las marcas del tiempo. Manos que con pasión que se lleva en la sangre y desde Piquimachay hasta hoy, en amalgama hispana y nativa, cultivan con elegancia y maestría el futuro de esta bendita tierra. Tierra de tradiciones y leyendas, tierra de historia, tierra de libertad. Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión realizada por la Municipalidad Provincial de Huamanga. Les damos un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a todo el Perú y el mundo. En esta oportunidad, la Municipalidad Provincial de Huamanga, a través de la Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía, está realizando el plan de reactivación de las artes escénicas en nuestra región, la cultura viva, para lo cual se han tomado las medidas necesarias de seguridad o los protocolos que dicta el gobierno central, tales como el distanciamiento social, el lavado de manos y otras medidas que hemos transmitido ya por la página de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Para esta oportunidad se ha recreado un escenario muy típico de la región de Ayacucho, especialmente de la provincia de Víctor Fajardo, los famosos y las famosas tablas de Sarua, donde se manifiesta la vida diaria de las comunidades. Y sin más preámbulos, vamos a presentar al director de la orquesta Los Reales de Chumbi, Raúl Barriomán, que nos indica: nosotros trabajamos desde niños. Esta costumbre la difundimos desde nuestros ancestros y la cultivamos hasta el día de hoy, con diversas participaciones, como el Festival Junta y Actamata, y reconocidos por una resolución que emitió el Congreso de la República. Presentamos a los Reales de Chumbi con el tema Chimboyapa Sisachan. ¡Vamos!
sacando adelante nuestro posible ya estamos para. Karena mereka kita dicaikan saya gigi, siapa yang sampai. Los Reales de Chumbi La Mar. Muy buenas tardes. Vamos a conversar con Mario Parión. Muy buenas tardes, señor Raúl. Coméntenos para estar. ¿Cuál es el estilo musical que ustedes están tocando ahora? Bueno, ante todos, muy buenas tardes. Nosotros venimos del grupo musical Los Reales de Chumbi La Mar, bueno, con nuestra costumbre autóctona. Nuestra costumbre está relacionada a nuestra obediencia, a nuestra realidad, donde que nosotros manifestamos cómo nosotros vivimos en nuestra comunidad, cómo nuestros paisanos conviven con la naturaleza, con nuestros
plantas, con nuestros animales, con nuestro medio ambiente. Eso es lo que representa, o también manda el mensaje de nuestra costumbre, es el Yactamacta. Acá un usuario me está preguntando, ¿qué es exactamente la traducción de Yactamacta? Yactamacta es el joven del pueblo. Ellos siempre han estado cultivando las costumbres desde nuestros ancestros. Y siempre en la cosecha, en la refacción de camino, y tanto otras actividades en nuestro pueblo. Bueno, señor Mario, envío un saludo a todos sus paisanos que lo están viendo en Chunguilamar. Bueno, en estos momentos yo mando un saludo muy cordial y abrazos para nuestros paisanos ahorita que están viendo esta música autóctona, nuestra música que estamos ahí editando. Un abrazo para cada uno de ustedes y cuídense mucho y queden en casa. ¿Cuál es el siguiente tema con el cual nos van a deleitar? Safkun. Adelante con los reales de Chunguilamar. Ñataqmi despidikaykamsaykijik kay urhupi hasapi wamantir kaschanisqan takchaywan.
gracias a los reales de Chungui La Mar. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Bueno, ellos fueron los reales Chungui de La Mar, ¿no? Que han participado en diferentes festivales, como es el Tupa y Yactamacta, y también han sido reconocidos por el Congreso de la República, y bueno, han estado presentes en diferentes festivales a nivel regional. Bueno, recordemos también que esta propuesta que plantea la Municipalidad Provincial de Huamanga es para poder reactivar el sector cultural. Las industrias culturales y las industrias creativas son muy importantes para el desarrollo económico y cultural del país. El desarrollo cultural para poder reforzar la identidad que tenemos en el Perú. Bueno, ya presentando al siguiente grupo de danza, vamos a leer una pequeña descripción acerca de ellos. Es un grupo que viene trabajando desde hace 20 años atrás. Es una agrupación joven que difunde la cultura ayacuchana. Son un elenco pionero con 12 campeonatos nacionales y regionales y numerosos subcampeonatos. Ellos también realizan la recopilación e investigación de danzas de nuestra región. Participaron en el Festival del Bra en Cocaquinto, en el Festival Galatuso de San Miguel y en el Festival Huamanga Extradición, entre otros. La danza que a continuación nos van a presentar tiene por nombre Yactamacta. Yactamacta, que significa joven del pueblo. Es una danza representativa del distrito de Chungui, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho. Es una danza de enamoramiento donde los jóvenes se encuentran, bailan y juegan. Todo esto durante la elaboración del chuno en los meses de junio. Demos la cordial bienvenida al Centro Cultural Folclórico Sumac Huayra.
del Centro Cultural Folclórico Suma Huayra de la ciudad de Ayacucho. Bueno, vamos a conversar con el profesor, el director de esta asociación. Muy buenas tardes. Coméntenos un poco, ¿hace cuánto está conformada la asociación Suma Huayra? Bueno, nosotros tenemos una vida de existencia de 20 años de vida institucional, vamos por los 21. ¿En qué festivales, qué concursos se han ganado? ¿Algunos han participado con la asociación? Hemos ganado muchos concursos, entre ellas las últimas tal vez en el concurso de Cucaquinta en el Pichay de Ibrahim, también hemos ganado en el concurso de Galatuzoy, en el concurso de la misma Municipalidad Provincial de Huamanga, entre otros, ¿no? Son 12 campeonatos nacionales que tenemos. Coméntenos un poco acerca de la danza. ¿Cuál es el mensaje? ¿De qué trata esta danza? La danza, su nombre mismo lo dice, es Yachta Magta. Se trata justamente del género musical de Hashuba que tenemos allá en el distrito de Chungue, donde los jóvenes van generalmente a las alturas en la época de la elaboración del chuno, y hacen juegos y interpretan esta música y enamoran y hacen su vida social después, ¿no? De eso se trata. Profesor, muchas gracias. Un saludo final ya para todos los que están viendo, están siguiendo esta transmisión al Perú y el mundo. Un saludo muy especial a todos mis hermanos del arte, a los chunguinos, a todos los lamarinos y todos los ayacuchanos y a todos los profesores de danza a nivel nacional, y empecemos a revalorar y a reactivar nuestras costumbres y tradiciones a nivel nacional y todos quedémonos en casa, siempre. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, esto fue el elenco Suma Huayra. Bueno, a continuación ya se va listando William Chajeri y su agrupación musical Urpi. Esta música la heredó de mis tíos, lo llevamos en la sangre. Primero aprendí a tocar el chinlili y después la guitarra de 10 cuerdas, nos indica William Chajeri. No solamente es un músico, actualmente él viene estudiando en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga la carrera de educación secundaria. La agrupación musical Urpi ya tiene 1 año de formada. Este año participaron en los carnavales con la comparsa Sumaj Ayus de Víctor Fajardo. Han sido ganadores del primer puesto en el carnaval Hatumpuquiay del distrito de Vinchos. También fueron ganadores en el primer lugar en el carnaval Tincuy de Luricocha y también obtuvieron el primer lugar en el carnaval Tupay del distrito de Ocros. Directamente desde Sarwa, ya la agrupación musical Urpi se encuentra aquí con nosotros, recordando también que estas actividades que está realizando la Municipalidad Provincial de Huamanga se encuentran bajo un formato de la revalorización de las artes escénicas vivas. Queremos revalorar las diferentes expresiones artísticas de nuestra región. Y como vemos, en el contexto actual, los sectores de las artes escénicas han sido de alguna manera una de las más afectadas en nuestra región. Y de acuerdo a las medidas sanitarias que ha venido implementando el gobierno del Perú y bajo los actos protocolares de las medidas sanitarias, estamos guardando el debido distanciamiento social. Las recomendaciones que indica el gobierno central también, como el lavado de manos, y así también el distanciamiento de 1,5 metros de distancia. Bueno, ya se viene preparando el elenco, el marco musical de William Chajeri y su agrupación musical Urpi. Bueno, ¿ya están listos? Bueno, presentamos a William Chajeri y su agrupación musical Urpi directamente desde Sarwa.
Bueno, William Chajeri y su agrupación musical Urpi. William, ¿cuál es el siguiente tema con el cual nos van a deleitar? Muchas gracias por esta bonita invitación y saludarle al público que nos está viendo, a todos en general, un fuerte abrazo desde el fondo de mi corazón. El siguiente tema musical que les voy a deleitar es el tema La Justicia. Y dice así.
gracias. Muchísimas gracias, William Chajeri y su agrupación musical Urpi. Bueno, vamos a ir a un breve receso para anunciar los videos promocionales que tenemos para ustedes. Desde hace 20.000 años nuestras manos dejaron huella. Desde el arte de Piquimachay se abre el umbral, aquí donde nace el Perú. Manos huarpas que moldearon su cerámica mágico-religiosa de manera espléndida. Desde el temprano amanecer en Ñauimpuquio y edificaron las bases de sus centros urbanos. Dedos maestros y fuertes que construyeron un imperio con el pétreo cimiento que el pasado Wari nos muestra altivo y orgulloso, vestido con sus engalanados telares. Manos virreinales y republicanas que con sublime registro costumbrista diseñaron las suaves líneas de los retablos y trabajan hasta hoy a sus pequeños protagonistas con la delicadeza de un director de escena que da el soplo de vida a los personajes. Arte cerámico de Quinua, que como nuestros milenarios antepasados reservan las imágenes de sus vivencias para el deleite del mundo en esta tierra de libertad, donde el sudor y el patriota ajetreo se une con el barro y los callos de su pueblo. Manos que con la destreza de un cirujano dan forma a la piedra de Huamanga y la dotan de tibio espíritu para mostrar su hermosa transparencia. Manos que dibujan en la plata y su filigrana adolescente los retruécanos de la vida con musical alegoría. Benditas manos que contornean la cera para adornar sus alabanzas, que trabajan magistralmente la hojalata, dotándola de luz, respondiéndole respetuosamente al sol. Manos firmes que repujan el cuero, surcan la madera y acicalan los cuernos, plasmando en ellos el alma de los nuestros con las marcas del tiempo. Manos que con pasión que se lleva en la sangre y desde Piquimachay hasta hoy, en amalgama hispana y nativa, cultivan con elegancia y maestría el futuro de esta bendita tierra. Tierra de tradiciones y leyendas, tierra de historia, tierra de libertad. Ayacucho, donde nace el Perú. En la antigua Huamanga de casonas y templos coloniales, cuna de artesanos y de arte popular, mira con sosiego una ciudad creativa, una ciudad amigable, una ciudad de manos mágicas. Automovilista, recuerda, el peatón siempre tiene la preferencia. Bueno, ya estamos de regreso aquí en vivo desde el Cine Teatro Municipal con este nuevo plan de reactivación de las artes escénicas vivas. Ayacucho es cultura viva. Bueno, y vamos a conversar con William Chajeri y su agrupación musical Urpi. ¿Qué tal, William? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Acá los usuarios de las redes sociales nos están comentando cuál es la diferencia entre el pumpín y el chimaicha. Buenos días al público que nos está viendo. Voy a resumir en breve
lo que es la diferencia entre Chimaicha y Pumpín. El Chimaicha es netamente del distrito de Sarva y sus anexos, mientras que el Pumpín es del distrito de Huancapi, que también es la capital de la provincia de Víctor Fajardo, y sus anexos, y también los pueblos vecinos como Cayara, Huancaraya, Alcamenca. Ellos lo difunden lo que es el Pumpín. Y aparte de eso, el Chimaicha se hace con un instrumento pequeño que es el chinlili, acompañado por otra guitarra más de 10 cuerdas. Y mientras en el Pumpín solo lo ejecutan con la guitarra. ¿Cuánto tiempo ya de formación tiene la agrupación musical Urpi y en qué festivales han participado, no? Bueno, tenemos un año de fundación, se podría decir. Es nuevo y en el cual participamos con el Pumpín, fue con la comparsa que también era nuevo este año, Sumajayos de Víctor Fajardo. Participamos en Canán Bajo, organizado por la Fedecava, y también fuimos de viajes como a Vinchos, el Hatun Tinku y Carnaval de Vinchos, ganamos el primer puesto. También fuimos a Ocros, al Carnaval Taita Cáceres de Ocros, también fuimos ganadores. De igual forma llegamos también a Luricocha, Carnaval Luricochano, obtuvimos el primer puesto. Y de igual forma en Quinoa, el Carnaval Hatun Sijoyonacui de Quinoa. Son unos campeones entonces. Claro. William, y ya para finalizar, ¿qué emoción sientes al expresar tu arte al Perú y el mundo? Ahí en las cámaras se están observando de todo el mundo. Dales unos saludos, ¿qué es lo que sientes? Una alegría al saber que un muchacho como yo, que proviene de los Andes de nuestro querido Perú, cultiva lo que es la música, la costumbre autóctona de su pueblo. Me siento orgulloso. Bueno, William, ¿qué nos vas a dedicar a continuación? ¿Cuál es el tema? Les voy a cantar Linda Chiquilla para todas las chiquillas que nos están viendo. Claro que sí. Muchísimas gracias, William. Este es William Chajeri y su agrupación musical Urpi. Para
gracias, público lindo. Muchísimas gracias a William Chajeri y la agrupación musical Urpi directamente desde Sarwa. Bueno, y vamos a pasar a los saludos de las redes sociales. Nos escribe directamente desde el departamento de Huancayo, Carlos Paredes, de la Ley Incontrastable. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo muy especial para Johnny Yariciño Galindo. Para Juan Carlos Quispe Guamán, gracias Perú profundo, que viva por siempre Ayacucho. Claro que sí, Juan, debemos primeramente revalorar lo nuestro, nuestra cultura, lo nuestro para poder después apreciar el resto. Un saludo muy especial para Melba Ascarza Flores, para Jonathan Berrocal Casimir, para Nena Priscila. ¿A qué hora Ángel Jonicia? Ya se está listando Ángel Jonicia y su marco musical directamente desde Socos. Un saludo también para Manuel Isidro Pincos. Bravo Perú, claro que sí, Manuel. Delia Gabriel, qué lindo, me encanta mucho. Un saludo también para Manuel Pincos, que nos indica que, bueno, claro que sí, debemos valorar primeramente lo nuestro y después apreciar el resto. Una apreciación de Marco Tucno Alcántara, que nos indica, Chimaicha es un género también que se difunde en Cangallo, Quispillacta, Chushi y Cangallo. El Chinlili fue llevado de Cangallo a Suarwa. Claro que sí, Marco, estamos también para poder aprender un poco más de nuestra cultura. Bueno, ya se viene listando Ángel Jonicia y su marco musical directamente desde el distrito de Socos. Esta agrupación ha sido formada hace 8 años. Tiene participaciones en diferentes eventos culturales y festivales. En el año 2011 grabaron una producción en arpa y violín. El director del grupo nos comentó que desde que él tiene uso de razón, él practica esta pasión por el arte. La música es una herencia familiar, nos indica. Bueno, ya se viene alistando Ángel Jonicia y su marco musical directamente desde el distrito de Socos. Bueno, sigan en todas nuestras plataformas de la Municipalidad Provincial de Huamanga y también a través de la plataforma TV Huamanga. Estos conciertos en vivo que se están realizando aquí en el Cine Teatro Municipal es organizado por la Municipalidad Provincial de Huamanga y la Subgerencia de Cultura y Artesanía de esta casa. Bueno, ya estamos listos con Ángel Jonicia y su agrupación musical directamente desde el distrito de Socos. Bueno, vamos a seguir mandando saludos. Raúl Alvites Córdoba. Saludos, compañeros del arte. Claro que sí, Raúl. María Teresa Quispe Rojas. Que viva Ayacucho, que viva lo nuestro. Así es, mi estimada María Teresa Quispe. Bueno, en este plan de reactivación de cultura viva, estamos apoyando a nuestros artistas de la región que se han visto afectados por esta pandemia del COVID-19. Se va a venir realizando también diferentes apoyos, conciertos con otros géneros de apoyo. Bueno, mientras se alista Ángel Jonicia y su marco musical de Socos, nos vamos a un breve corte y ya regresamos con él.
Conteo. Bueno, ya estamos de regreso directamente desde el Cine Teatro Municipal con esta transmisión en vivo para el Perú y el mundo. Y ya está en el escenario Ángel Jonicia y su marco musical directamente desde Socos con el tema Olvídame si puedes. Chamangi, sungguh tawatan ki kacai kapamuai, ribu kuliah naik paskai kapamuai, pasang kuliah naik secamangi, sungguh tawatan ki kacai kapamuai, ribu kuliah naik paskai kapamuai, pasang kuliah naik. Buenas noches Perú, buenas noches amigos del Facebook, amigos de las diferentes redes sociales. Les saluda Ángel Jonicia con bastante cariño desde Socos, cuna del maíz ecológico, distrito de Socos, donde que producen choclo ecológico, y comiendo choclo ecológico los soqueños somos tan fuertes, aguerridos y personas también bastante amables, hostiles. Los invitamos a visitar nuestro querido Socos, a los diferentes lugares turísticos de mi tierra querida. Bien, a continuación vamos a interpretar esta canción que lleva por título Si te vas. Pues
para cualquiera. Lárgate, lárgate de una vez, no quiero verte, falso un amor. Lárgate, lárgate de una vez, no quiero verte nunca jamás. Lárgate, lárgate de una vez, no quiero verte, falso un amor. Lárgate, lárgate de una vez, no quiero verte nunca jamás. Así, 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 así. Señoras y señores, con ustedes Ángel Jonicia y su marco musical. Muy buenas tardes, Ángel. Qué gusto de tenerte acá en el Cine Teatro Municipal para poder expresar tu arte al Perú y al mundo. Coméntame, Ángel, ¿de dónde heredas este arte, esta pasión por la música? Buenas noches, hermano. Pues primeramente quiero agradecer a la Municipalidad Provincial de Huamanga por esta oportunidad que está generando para todos los artistas de la música andina. Me preguntaba de dónde vengo practicando, pues es el arte, la música es una herencia familiar que desde mis tatarabuelos venimos practicando en mi tierra Sapsi, allá en el distrito de Socos. Socos es cuna de músicos, violinistas, arpas, de allá se exporta pues a diferentes lugares también en cuanto a la música. Ángel, nos comentabas que ya tenían una grabación, una producción en arte en violín y también tenían un futuro proyecto también por otra grabación. Efectivamente, tenemos varias producciones con respecto al arpa y violín, tenemos una y justamente este año teníamos proyectado para poder hacer una producción, pero por las circunstancias que estamos viviendo pues no se pudo, pero estamos ahí. Para el 2021 estaremos lanzando una nueva producción, esperemos que toda esta situación ya pase. Claro que sí, Ángel, y priorizando nuevamente lo nuestro, la cultura ayacuchana sobre todo. ¿Alguna dedicatoria especial para el tema Si te vas? No, simplemente son canciones que nacen de corazón para toda la gente que gusta de la música soqueña, lo que es huayno soqueño, y quiero mandar los saludos a todos mis paisanos, mis hermanos soqueños, a nuestros hermanos ayacuchanos que se encuentran en los diferentes lugares del Perú y el mundo. Muchísimas gracias, Ángel. ¿Cuál es el siguiente tema que nos vas a dedicar? Quisiera hacer el anillo. Bueno, Quisiera hacer el anillo con Ángel Jonicia y su marco musical. Quisiera hacer el anillo para que de día y de noche estar junto a ti.
haskuiki pi tutapas punchapas haskuiki pi haz vida Júdica de Nacho Chicaiman tutapas punchaupas haskuiki pi kanaypaq ama wajaspaya Bueno, muchísimas gracias Ángel Jonicia y su marco musical. Bueno, el siguiente tema con el que ya se despide este fabuloso artista que es Ángel Jonicia va a ser el tema A mis padres. Adelante Ángel, el escenario es tuyo. Gracias. Vamos, maestro. Mientras tanto, quiero enviar una vez más los saludos a nuestros hermanos ayacuchanos que se encuentran en los diferentes rincones del Perú y el mundo, que nos observan a través de las redes sociales. Gracias al internet, hoy podemos llegar a todo el mundo. Vamos a ver. ¡Vamos a ir! ¡Ama Oaxaca! Para todos aquellos que ya no tienen a sus padres con vida. Y hay mamá y para mutim paz chirimutim paz margay chayam pim huiwakuyawa hay mamá y wanyurutinka maitakiakuna tariniñachu runarimantin runaparlamtin pitahuahuaytan mispanisnita. Hermanos peruanos, fuerzas, todos saldremos de esto. Ni la violencia sociopolítica, ni la corrupción enquistada nos ha podido matar. Y el virus mucho menos lo hará. Vamos a ir, vamos a ir. Y para mi padre, Vicente Jonicia, que está en el cielo, mi hermano Félix Jonicia.
timpas, magay chayampi, uiwan kuwas kanta, punchu chayang wanta pay kuwas kanta. Yuyayachkanim, kuyay mamaytan, yuyayachkanim, kuyay taytaytan, para mulatin, chiri mulatin pat, punchu chayang wanta pay kuwas kanta, magay chayampi, uiwan kuwas kanta. Vamos ahí, Hilton Laura. Así, 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 así. Gracias, Ayacucho. Gracias, Perú. Gracias. Hasta otra oportunidad. Unita más, otrita más, unita más, otrita más. China Chata. Bueno, él fue Ángel Jonicia y su marco musical. Muchísimas gracias, Ángel, y hasta otra oportunidad. Bueno, ya se va listando la Asociación de Música y Danzas de Ayacucho, AMDA. Bueno, seguimos enviando saludos directamente desde la página Facebook de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Luis Vidal Huachaca nos comenta: buena suerte, Ángel Jonicia de Socos. Saludos. Jimmy Mendoza. Buena Vico Mendoza, manda saludos. Gina Elsie Asunción, linda música, saludos. Eli Fabiola Retamoso, gracias por difundir lo nuestro. Arriba el Perú. Claro que sí, Eli, debemos fomentar nuestra cultura, nuestras tradiciones, para así poder reforzar nuestra identidad cultural, que es tan rica en nuestro Perú y más aún en nuestra región de Ayacucho. Bueno, ya se viene alistando la Asociación de Música y Danzas Ayacucho, AMDA. AMDA es una asociación que promueve y divulga los valores culturales de nuestra región y el país mediante la práctica y difusión de la música y danza. Pero además de todo esto, también realizan investigación y recopilación del folclore y la cultura viva del país. Claro que sí, en estas transmisiones en vivo estamos demostrando que la cultura está más viva que nunca con este plan estratégico que se está realizando de reactivación de nuestras artes escénicas vivas. Si bien es cierto, el contexto actual ha golpeado demasiado a nuestro sector artístico en nuestra región con el cierre de centros culturales y cancelación de diferentes shows artísticos, ¿no? La Municipalidad Provincial de Huamanga está realizando este plan de reactivación de artes escénicas. Ayacucho es cultura viva. Bueno, ya tenemos listos a la Asociación de Música y Danzas de Ayacucho, AMDA, con la danza de los retablos. Adelante.
Muchísimas gracias a la Asociación de Música y Danzas de Ayacucho, AMDA. Bueno, ya nos encontramos para esto con el director, el profesor Juan Martínez Robles. Muy buenas noches, profesor. Coméntenos un poco acerca de qué es la asociación, el AMDA. ¿Cómo estás, José? Primero que nada, el saludo correspondiente a todos nuestros, en este caso, teleaudientes. Primero que nada, agradecer también a nuestras autoridades, a la municipalidad y al área de cultura por reactivar este sector golpeado. La verdad, si en un momento hemos sido golpeados, imagínate con esta pandemia como más. La Asociación de Música y Danza, en este caso, hace la proyección de una de las expresiones ayacuchanas con fuerza, se podría decir, las tablas de Sarwa, que prácticamente es el soporte comunal de las actividades de Sarwa. Sarwa es una comunidad muy artesanal. Hemos visto, me parece, en las mascarillas sarguinas, y dicho de paso, apoyemos a la cultura tal vez bajo esa línea. Así es, profesor. Coméntenos acerca del AMDA también, en qué festivales, qué concursos han participado y los que han ganado, ¿no? Hemos estado por Argentina, hemos tocado Ecuador también, y este año nos tocaba ir a Rusia. Por la pandemia, como sabemos, se ha impedido, ¿no? Pero tenemos una proyección de investigación y trabajo y difusión de carácter internacional, diría yo. AMDA, gracias a los fundadores, hace 17 años, hemos proyectado que debemos hacer investigación en esta región, que es necesario. Muchísimas gracias al director, el profesor Juan Martínez Robles, y que viva la cultura viva en nuestra región de Ayacucho. Bueno, ya se viene alistando los hijos de Sarwa, que han participado en numerosos festivales en nuestra región, como el festival el año 2019, el Festival de las Alturas. Bueno, ya estamos listos con ustedes, y con ustedes, los hijos de Sarwa. Bueno, este grupo musical, también recordarles que han venido directamente desde Sarwa, desde la provincia y de Huamanga, en el departamento de Ayacucho. Recordarles que se han tomado todas las medidas preventivas, todos los protocolos de seguridad, los protocolos de salud que ha dictado el gobierno central de nuestro país. Bueno, como comentábamos ya, los hijos de Sarwa participaron el año pasado en el Festival de las Alturas, conjuntamente con otros artistas y también provenientes del extranjero, con países como Francia y como Suiza. Ellos han participado también en otros festivales alrededor de toda nuestra región de Ayacucho. Bueno, ¿ya estamos listos? Bueno, recordarles también que nos sigan a través de nuestras redes sociales de la Municipalidad Provincial de Huamanga y la plataforma de Huamanga. Envíenos todos sus comentarios para poder leerlos directamente aquí a través de nuestra plataforma de Facebook. Unos saludos para Surpu y Guayanqui, que nos indica: eso me hace recordar lo que se bailó en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Qué rico bailar de Sarwa. Bueno, ya estamos listos con los hijos de Sarwa. Adelante. Bueno, este plan de reactivación de artes escénicas vivas es organizado por la Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía. Todo se viene realizando debido al contexto actual, ¿no? En que el sector cultura ha sido altamente golpeado por la pandemia del COVID-19, por la cancelación de los diferentes eventos en nuestra región. Ahora sí, nos informan que ya están listos. Adelante con ustedes en escenario, los hijos de Sarwa.
los hijos de Sarwa y a su director Victoriano. Bueno, a continuación, ¿cuál es el siguiente tema con el cual nos van a dedicar? Chayna chatamata ki kamuniku Sarwa llaqtay kunamanta kunami taki kamusa urquchallantam hamuni. Sarwa. Vamos a conversar con el director de esta agrupación, con Victoriano. Muy buenas tardes, Victoriano. Ha sido difícil llegar hasta la ciudad de Ayacucho, han tenido un viaje muy largo. Ari Rimari Gusa Haruna Siminchipi,
sarvayakta eko primarigo mari karuna siminchita que hecho, ¿no? Ari una ita sasata chayramniko desde sarvayakta manta. Ari karang kai COVID-19, ¿no? Pandemia a nivel mundial. Chayrakati mari sasa parikos pa chayramniko, pero karang kai pikachkaniko ancha kusisha. Kai hatun kai tupanaki captain. Ahora hemos tenido como escenario acerca de las tablas de Sarwa, donde se representa la vida cotidiana de las diferentes comunidades de nuestra región. Coméntanos un poco, dándonos un poco más acerca de este fabuloso arte que practican. Bueno, Ari kai tabla de Sarwaja desde Punta Mandarajme kai tabla pe limpisca hijasa. Ari kai tabla pe kachkan yapa yang imapas chayaktape sarwayaktape costumbre yapa ray michaininkuna imapas ruashankuna chay sarwa runapa ruashankuna ari kai sarwa teja tablataja utilizan runanko wasimpim altumpikan wasirwakman memus wasirwakman apaikunko chayataq mas antes taraq sikanmankasa manaraja mane yawasri kuniñachu chayraq kasarakuqman regalasco o cajosco tablata. Algo recuerdo en Canampa. Muchísimas gracias, Victoriano. Y coméntanos ya para finalizar, ustedes han participado el año 2019 en el Festival de Música a las Alturas. ¿Cómo se ha sentido compartir escenario con artistas internacionales? Bueno, ancha kusama chayguna kaina participas paikani ari ancha kusisham ok emoción mari chayguna participai. Y alguien puntamela alguien me así ganas man puntamela para maricha y nacha y participas alguien aliento tachasquinico. Bueno, envía un saludo muy especial a todos tus hermanos de Sarwa que están escribiendo y también para el Perú y todo el mundo. Bueno, kay saludo acá chung ya payan Sarwa runapa liu anexon tempa Auquilla, Huarcaya, Tomanga, Paro y San Antonio, Jechagua, Chaynayata, provincia Fajardo y todos sus distritos, Ayacucho y Anavial de todas provincias y para el Perú y el mundo. Bueno, ¿con qué tema vamos a cerrar esta primera fecha de este proyecto de reactivación de las artes escénicas? ¿Cuál es el nombre? Arika el tema sutinmi wasichaya hipape. Eso es kaitakicham Tomanga yahtamantara. Bueno, con la canción de Tomanga, ellos son los hijos de Sarwa. Adelante. Let's take it.
Muchísimas gracias. Muchas a gracias. los hijos de Sarwa. Bueno, ya para despedir esta primera fecha del plan de reactivación de Cultura Viva, detrás de este hermoso marco musical y este escenario. Bueno, sin antes mencionarles que la Municipalidad Provincial de Huamanga está comprometida con todas las manifestaciones culturales de nuestra región. Durante estos últimos meses va a estar a pie con cada uno de los artistas. Un agradecimiento muy especial también a todos los artistas que se han hecho presentes en esta música de nuestra región, música de las alturas, la música andina, música del Perú de adentro. También un agradecimiento especial a la Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía por promover estos proyectos integrales. Un agradecimiento especial para la Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas. Y finalmente, desearle a todos los padres un feliz Día del Padre este domingo y esperamos haberlos entretenido con esta primera fecha. Hasta otra oportunidad. Desde hace 20.000 años nuestras manos dejaron huella. Desde el arte de Piquimachay se abre el umbral, aquí donde nace el Perú. Manos huarpas que moldearon su cerámica mágico-religiosa de manera espléndida. Desde el temprano amanecer en Ñauimpuquio y edificaron las bases de sus centros urbanos. Dedos maestros y fuertes que construyeron un imperio, con el pétreo cimiento que el pasado Wari nos muestra altivo y orgulloso, vestido con sus engalanados telares. Manos virreinales y republicanas que con sublime registro costumbrista diseñaron las suaves líneas de los retablos y trabajan hasta hoy a sus pequeños protagonistas con la delicadeza de un director de escena que da el soplo de vida a los personajes. Arte cerámico de quinoa, que como nuestros milenarios antepasados reservan las imágenes de sus vivencias para el deleite del mundo en esta tierra de libertad, donde el sudor y el patriota ajetreo se une con el barro y los callos de su pueblo. Manos que con la destreza de un cirujano dan forma a la piedra de Huamanga y la dotan de tibio espíritu para mostrar su hermosa transparencia. Manos que dibujan en la plata y su filigrana adolescente los retruécanos de la vida con musical alegoría. Benditas manos que contornean la cera para adornar sus alabanzas, que trabajan magistralmente la hojalata, dotándola de luz, respondiéndole respetuosamente al sol. Manos firmes que repujan el cuero, surcan la madera y acicalan los cuernos, plasmando en ellos el alma de los nuestros con las marcas del tiempo. Manos que con pasión que se lleva en la sangre y desde Piquimachay hasta hoy, en amalgama hispana y nativa, cultivan con elegancia y maestría el futuro de esta bendita tierra. Tierra de tradiciones y leyendas, tierra de historia, tierra de libertad. Ayacucho, donde nace el Perú. En la antigua Huamanga de casonas y templos coloniales, cuna de artesanos y de arte popular, mira con sosiego una ciudad creativa, una ciudad amigable, una ciudad de manos mágicas.